Bueno, entonces no eran los dos temas de para qué voy a hacer leyes de violencia si no voy a revisar, no voy a ejercer una violencia para que tú no seas violento. Ajá. Por otro lado es cómo buscamos nuevas formas de sentirnos violentados, ¿no? Y creo que ahí encuentro una relación con algo que veíamos otra vez, autocitándonos en el podcast número 1 que hicimos de las generaciones. Es que oye, es que ese tema da para todo, pues se conecta con todo. Algo que analizábamos, que es por donde estamos cruzando actualmente, es por esta fase en donde la sociedad perdió mucha fe en las instituciones. Entonces, si no hay instituciones fuertes, si no hay o sea, creo que algo que pasó, acaba de pasar, ahí está lo de la Sedena, ¿no? Que los hackearon. Y toda la gente empezó a hablar del tema y empezó a haber mucho ruido ahí. Y otro caso que creo que podemos relacionar, que a lo mejor se sale un poquito de lo de la violencia, pero para verlo de la pérdida de la fe en las instituciones, fue cuando empezó las campañas de vacunación con lo de la pandemia, ¿no? Cómo la gente dudaba de que el gobierno les iba a dar algo bueno o que eso de las vacunas era para el bien de nosotros y para el bien de la sociedad y todo. Entonces creo que mientras... Que nos banean en YouTube. No, sí. ¿Sí? ¿Sí nos banean? Ok. No nos banees YouTube. Con YouTube no nos banee, por favor. ¿Por qué? Nos puede banear por decirlo. Bueno, pero algo que dices de la desconfianza en las instituciones tiene muchísimo, o sea, no solo desde el efecto pandemia, sino que... No, a lo que hablo es que son periodos en donde hay veces que la sociedad se siente más cerca de las instituciones y hay periodos en donde la sociedad repele a las instituciones. Ahorita estamos creo que en uno de esos periodos en donde las instituciones todas parecen corruptas, todas parecen rotas, todas parecen más malas de lo que en realidad son. A lo mejor no lo son tanto, a lo mejor instituciones que sí se están esforzando por gestar un cambio en la sociedad y por el mismo ambiente que nos presentan. Aquí creo que voy a brincar otro tema, pero este ambiente violento que ya medio lo tocaba Naomi, esta parte de la violencia que vemos todo el tiempo y el estímulo violento que tenemos todo el tiempo, me hace pensar en una pregunta. Si la publicidad, las series, las películas, las noticias tienen ese contenido todo el tiempo, ¿qué tanta relación realmente tenemos con esta virtualidad de la violencia y qué tanta relación tenemos con nuestra violencia cotidiana que experimentamos no a través de una pantalla, sino al vivirlo, al estar en la calle? Creo que un momento muy violento por el que todos cruzamos es cuando tenemos que manejar en medio del tráfico. Eso es automáticamente nos vuelve violentos a todos, nos vuelve lo peor de lo peor. O sea, creo que no puedes conocer el peor lado de una persona si no lo has visto manejar, ¿no? Entonces, creo que estas pequeñas circunstancias dan pie a pensar que estas teorías de la sobrepoblación, de la necesidad de tener un espacio vital, la cuestión de hacinamiento en las que vivimos, la cuestión de pobreza, las crisis, etcétera, 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 son parte de que el contexto todo el tiempo, como hablábamos, la violencia sistémica, todo el tiempo nos está golpeando, todo el fucking tiempo sentimos el sistema siendo violento con nosotros. Por ahí esta teoría de la violencia sistémica, algo que revisaba, es como estos pequeños incidentes violentos por el que atraviesa cualquier persona suelen ser replicables todo el tiempo, como esta teoría del aprendizaje vicario, ¿no? Aprendemos de un entorno violento y ejercemos esa misma violencia. Pongamos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Llegas al Oxxo, quieres comprar algo y de repente ves que el cajero está de malas y te trata mal, ¿no? Entonces tú dices, pinches cajeros de Oxxo siempre están enojados, no valen madre, bla, bla, bla. Pero si viéramos la historia detrás, a lo mejor el cajero estaba ese día de malas porque llegó el jefe y el jefe llegó a ser violento con él. Y, oye, pues que tienes que poner trucha por esto y por esto y por esto. Y a lo mejor el jefe llegó a ser violento así porque el güey lo regañaron porque no estaba dando las utilidades necesarias. Entonces, creo que todas esas conexiones que tenemos que hacer a través del sistema, de los medios, de la sobreestimulación que tenemos al todo el día estar en un TikTok, en Instagram, en Facebook. O sea, a mí no sé por qué en Facebook me sale siempre me salen videos de gente golpeándose. A pesar de que no lo siga, a pesar de que no les dé like, siempre veo...
para ti, pues yo creo. A mí me salen perritos. Eso que mencionaste ahorita me viene Milton Santos, es un geógrafo brasileño con un perfil muy, muy radical. Y él, pues, lo reduce eso que mencionaste de esa cadena de secuencias con el chico del Oxxo. O sea, la violencia como un problema relacional totalmente y no un atributo territorial ni de un grupo de sujetos o personas. O sea, es una cuestión eminentemente relacional. ¿Cómo me relaciono yo con el entorno, el espacio, el lugar, la gente, el árbol, los animales y cómo yo recibo esos estímulos, ¿no? Cómo yo reacciono ante esos estímulos. Y también Milton Santos menciona justamente lo que decías de las instituciones, la debilidad institucional, él marca como, o sea, desde su punto de vista, en un tiempo histórico, a partir de que entró el modelo neoliberal. Es cuando las instituciones o el Estado empieza a perder un poco de fuerza por la apertura de mercado. Entonces, la industria, las empresas comienzan a tener el control no solo de un modelo económico de compraventa o de transacciones o de materia, sino también sobre el territorio, que a final de cuentas tiene un efecto sobre la sociedad en la que se asienta, ¿no? Y eso deviene en otras cosas. Entonces, todas estas relaciones sociales y estructurales van de la mano. Van de la mano y se traducen en lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Que tenemos una crisis social tremenda, una sociedad bastante enferma mentalmente y creo que mientras no pongamos el enfoque también en la resignificación espiritual bajo el medio espiritual que tú quieras, pero mientras no nos conectemos nuevamente, yo creo, con una parte muy, o sea, no tan mundana, no tan humana, pues vamos a seguir siendo víctimas y partícipes de violencias, víctimas y partícipes de quizá relaciones más tensas, de un contexto tenso, pues ya me fui, pero pues ahí va. No, sí, sí, pero es que me hace mucho clic porque creo que ahí es donde podemos ligar lo que estaba diciendo al principio de la posesión a través de la violencia y el deseo y toda esta cuestión, en donde sí creo que toda esta sobreestimulación que tenemos es todo el tiempo deseo, 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 deseo. Entonces, una pregunta que tengo aquí anotada que les quiero hacer para ver qué piensan es, ¿qué relación encuentran o qué relación creen que podría tener el deseo con la violencia como tal? El desear algo, el querer algo, la necesidad de tener. Mi O sea, primera, o sea, es que ahí tienes la violencia mediática, ¿no? La violencia mediática es esa que nos genera un perfil que deberíamos de alcanzar. Entonces los medios te dicen, estar delgado es así, estar guapo es así, estar a la moda es así. Entonces, si lo que tú intentas es alcanzar los estándares sociales, porque todos tenemos un sentido de pertenencia, que agarran tu sentido de pertenencia y lo manejan a su antojo, entonces está completamente relacionado, hay una relación directa, ¿no? el deseo y violencia, sí. Claro, el deseo y la violencia, porque también está el asunto de la autoviolencia. No solamente está la violencia que llega de fuera, como esta mediática en donde dicen, Está acá. tienes que adelgazar, tienes que vestirte así, tienes que ser de este color. No solo es eso, porque esa es externa, sino después, ¿qué hago yo con esa información violenta? Me están inyectando. Me violento a mí mismo. Entonces descubres que hay gente que pasó su vida sufriendo por alcanzar esos estándares violentos que te impusieron desde afuera. Creo que eso se relaciona completamente también con lo que hablábamos al principio de Foucault, ¿no? Esta cuestión del control de una sociedad, de la norma, de la normalización. Y algo en lo que me hace pensar es en cómo, híjole, se me hace bien. Pero bueno, la publicidad creo que es uno de los grandes problemas actuales, en donde todo el tiempo nos están bombardeando con ideales. Y por ahí me acuerdo haber visto alguna vez una relación de la filosofía de Epicurio con la publicidad y cómo todo el tiempo la publicidad nos ofrece lo mismo que
este filósofo decía que el humano tenía que tener para tener una buena vida, ¿no? Libertad, amistad y creo que era autoconocimiento, ¿no? Entonces, vemos estos anuncios donde con la nueva Jeep Liberty siente la libertad y la felicidad de estar en un entorno natural, ¿no? Y creo que todos estos ideales a lo mejor no tienen esa intención, pero terminan logrando esto de lo que habla usted, teacher. Esta parte de el violentarme a mí mismo porque no tengo lo que me dicen que tengo que tener para ser lo que quiero ser, o sea, ya sea ser una persona libre, ser una persona feliz, bla, bla, bla. Y creo que aquí anoté esta frase que vi en una de las cosas que investigaba, que dice así, tal cual, la publicidad es en su estupidez la puesta en común de lo que quiere el humano. Y ese es el deseo el que lleva a la violencia, ¿no? Ese es el deseo que se relaciona con la violencia. La estupidez del humano del desear algo que a lo mejor ni siquiera tiene que ver con lo que en el fondo quiere. Y ahí es donde se relaciona, o creo que podríamos conectarlo con lo que decía Sinaí, esta parte de el cómo tenemos que avanzar a otro nivel humano, más espiritual, en donde pues lo primero que tendríamos que hacer es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que eso es lo que más escaso hay en el mundo actual, ¿no? Esto me recuerda a algo que dice, es un pensador israelí, es investigador y pedagogo, y él habla de 3 grados de dominación que existe. El primero es el más claro, que sería, lo podríamos traducir como hasta el sistema legal, que es lo que te dice, esto está bien hacerlo, esto no está bien hacerlo. Ok, ahí hay un grado de dominación, el primero, que es lo que tú puedes hacer y lo que no está bien hacer. El segundo es más como dentro de la moral, ¿no? Lo que uno sabe que moralmente que está bien o que está mal, pero habla de un tercero que es muy interesante y que se conecta con esto que han mencionado, que es un grado de dominación ya muy sutil, inconsciente, que es se reduce a cosas aparentemente chiquitas, pero ya te está hablando de que está tan impuesto en tu mente y tú lo tomas como algo que está mal, pero lleva detrás un montón de trabajo, pues de mensajes subliminales y de cosas así, que es el grado de dominación de, por ejemplo, yo como mujer me tengo que depilar el bigote, porque no está bien tener bigote y yo misma me estoy metiendo, yo tengo esa idea, pero está impuesta, realmente no es, o sea, naturalmente te sale bello y, o sea, ¿quién dice que está bien? ¿Quién dice que está mal? Pero yo asumo que si no lo hago, me voy a quedar mal ante la sociedad, lo estoy haciendo mal, no soy una mujer limpia, ni Objeto de siquiera. rechazo. Ajá, o me van a rechazar. Entonces, ese grado de dominación tan sutil, ese es el más difícil o sea, no te das cuenta, pero es una forma de imponer violencia y todo el mundo la normaliza y la da por hecho, pero realmente pues, si uno se pone a pensar que, o sea, el asunto es que muchas personas carecen de esta, pues, de la conciencia del diálogo con uno mismo y ahí también puede ser como una ventana, una puerta para ejercer más violencia, la misma ignorancia. Entonces, creo que es un tema larguísimo, podríamos extendernos 3 horas más hablando de esto, ¿no? Pero se me hace muy interesante cómo este pensador se llama Ilan Sergú y es de Israel, casi no hay escritos traducidos de él, pero está muy interesante esa teoría de los 3 grados de dominación. Fíjate, y aquí estoy revisando otras de mis notas y estaba analizando específicamente el caso de México y cómo la violencia y la desigualdad y todo eso se va relacionando. Y me gustó mucho esto que decía el exponente, donde dice, a partir de que en México existe mayor capacidad para la libre expresión, nos dimos cuenta de que siempre hemos sido clasistas, racistas y enemigos de quien no piensa como nosotros. Nos dimos cuenta de que ya nos odiábamos, pero éramos incapaces de manifestarlo. Entonces, creo que esa es otra parte de lo que hablábamos, ¿no? De cómo estamos expuestos todo el tiempo a la violencia y creo que eso está completamente relacionado con las redes sociales y cómo la gente todo el tiempo está poniendo ahí un mensaje violento. Y creo que tiene que ver también mucho con que la gente
o bueno, no sé si la gente realmente todos en algún momento confundimos la venganza con la justicia. Creo que por ahí empieza mucho de la violencia. Creemos que es justo, por ejemplo, lo estaba pensando en el video este hablando de violencia, del asaltante que se sube a la combi y le ponen la madriza de su vida. Todo México se sintió emocionado de que pasara eso, pues, de que agarraran a un güey que le dijeran, no, que muy león, y le dieran sus patadas en el hocico, pero realmente eso cambia algo o solo es como este placebo de hacernos sentir de que hay un poco de justicia dentro de todas las grandes injusticias, dentro de toda la violencia que se ejerce en nuestro país y en el mundo en general, ¿no? Y otro dato que tenía aquí es lo que hablábamos, teacher, que en México no existe tal cosa como una tribu o como una unión o una cohesión social, por esto mismo, de que tenemos una identidad multicambiante y multilateral, que todo el tiempo, pues hay un México en el norte, hay un México en el sur, hay un México en el centro, hay otro México que está centrificado, hay otro México que está en lo que le llaman provincia. Entonces creo que todas estas diferencias no se concilian porque no somos capaces de que estos 2, 3, 4 grupos lleguen a tener ciertos representantes que puedan gestionar y puedan hacer que se superen esos pequeños conflictos que existen entre la diferencia de cómo piensan una tribu diferente a la mía o un pueblo diferente al mío, ¿no? Creo que por ahí va. Mientras no tengamos representantes o mientras no tengamos una representación que hable por un grupo, la violencia va a seguir sucediendo, ¿no? Va a seguir habiendo una discordia entre lo que pensamos, lo que somos, lo que hacemos y la doble moral y todas estas cuestiones de las que hemos estado hablando. Siempre va a haber un cabo suelto. O sea, me quiero traer a colación, quizá me estoy yendo muy atrás, pero quería mencionar este ejemplo desde hace rato, por algo que dijo el maestro de cuando las instituciones fallan y cuando los sistemas legales internacionales y nacionales no están en sintonía. Y pensé en el caso del gobierno de El Salvador con Nayib Bukele, lo que está haciendo con los reos, que la ONU condenó, que dijo, oye, estás atentando contra los derechos humanos de estos reos, maras y asesinos, gente, o sea, de lo peor, y los estás tratando muy mal, ¿no? Entonces, también me puse a pensar como él lo que tuvo que hacer es conseguir la mayoría en el Congreso y también mucha gente se quejó de que era algo dictatorial y de cierta manera la disonancia con las leyes internacionales y la misma ineptitud del sistema legal lleva a este individuo a asumir un cargo un poco dictatorial, un grado de violencia por medio del Estado y a efectuar otro grado de violencia directo a los reos, ¿no? El cual condena de alguna manera que, o sea, es sumamente contradictorio. La ONU como institución que ve por los derechos condena que los dejen sin comer un día y los tengan hacinados a sabe cuántas personas en un cuarto, ¿no? Entonces, o sea, ¿en qué momento la violencia se ha vuelto tan absurda? Y también eso va un poco con la pregunta que ya se había mencionado, como ¿se justifica la violencia? ¿La justifica Nayib Bukele como posible dictador y porque pues son reos y hay que, o sea, ya se ha llegado un momento de descomposición social en el que esas medidas drásticas se tienen que hacer? ¿O la violencia se justifica de parte de la ONU de, oye, todos los humanos por naturaleza tienen derecho y por más malo que haya sido, no es justo que viva en esas condiciones, ¿no? Entonces, en qué momento es absurdo? ¿En qué momento se justifica? ¿En qué momento está bien hacerlo? ¿En qué momento está mal? Y o sea, creo que es un debate que va a ser interminable, porque todo el mundo tiene una versión diferente y todo el mundo ahorita con las redes sociales ya es activista y ya es politólogo, o sea, ya cada Sí, quien es sumamente importante porque tenemos Twitter, sin demeritar Twitter, pues, pero eso, como la violencia ha llegado a grados absurdos, pero también a revolverse con este sentido de justicia y estamos, creo que también cayendo en una trampa de encontrarle el hilo negro a la situación, ¿no? Pero es que siento que ya me desvié demasiado, pero complejo.
Es que sabes que, fíjate que aquí hay tres niveles, ¿no? Uno que sería la justicia, otro sería la venganza y otro sería lo legal. ¿Sí? Que de repente hay gente que dice, es que lo legal es bueno, que es legal, es lo aceptado. Sin embargo, el tiempo que estuvo Hitler en el poder, era legal matar a los que no fueran arios, legal. Entonces, ¿qué es lo que dice? Está bien, que está mal, que es violento o que no es violento. Por un lado, y otro lado me voy a una cuestión biológica, ¿no? Estuve en un lugar en California Sur que se llama la Sierra de San Francisco. Y ahí prácticamente toda la gente que vive en el lugar se dedica a criar chivos, exportarlos. Entonces es impresionante la cantidad de chivos que hay por todos lados. Y ellos me contaban que hay un punto en el que dicen, ya no hay que traer más chivos, ¿no? Porque van a empezar a llegar más pumas. Si esa sierra está llena de pumas. Yo les decía, pues se sabe pasar lo mismo que pasa en Australia, que cuando hay demasiados animales pues entonces llega el depredador de ese animal. Y decían, no, es que los pumas que viven aquí en la sierra, cuando ven que hay muchos chivos, vienen y los matan, pero no se los comen. Solo los matan y ahí los dejan. Porque cuando hay muchos chivos y llega el puma a quererse comer uno, lo atacan los chivos y lo empiezan a patear y lo pueden matar. Entonces, es un medio de defensa que tienen para decir, no quiero que tú seas más porque entonces yo me voy a extinguir. Ahora, vámonos con Nayib Bukele. Hay un momento en el que eran tantos los que estaban dominando las calles, entonces se tuvo que convertir en el puma y decir, pues déjame, no los voy a matar, por lo menos encerrarlos aquí, porque pues si no, nos vamos a extinguir los que estamos del otro lado, los que estamos a favor de, que estamos bajo las leyes, amparados por las leyes, o que somos la ley, ¿no? Entonces creo que hay una cuestión ahí biológica también detrás para ejercer esas violencias. Y por otro lado, pues también está el asunto del que yo creo que no podemos desligar nunca, ¿no? Poder y violencia, que siempre van a ir ahí de la mano. Exactamente, pues ahí quien tiene el poder, entonces legitimo el ser violento para solucionar un conflicto que en este momento me está causando otros problemas, ¿no? Y entonces entenderíamos, pues, no hay una definición definitiva de violencia, sino una definición relativa en tiempo y espacio acerca de la violencia, porque es violento dependiendo de un contexto, es violento dependiendo en qué momento histórico nos encontramos. De una cultura. Y en qué contexto sociocultural nos encontramos también. Entonces, podríamos entender las violencias si las estudiamos a partir de sus momentos históricos y sus contextos históricos. Entonces, pues de ahí poder entender algunas cuestiones. En tema de, por ejemplo, la legalidad que mencionaba el maestro, pues nosotros nos encontramos en un marco legal súper en pañales, en donde nuestra sociedad evidentemente está avanzando a zancadas y nuestro marco legal va súper retrasado. Un ejemplo de eso es nuestro actual sistema penal acusatorio, que entró aparentemente en vigor desde el 2008 y en funcionamiento real en 2016, aprobado. Y en el caso de Guadalajara tenemos escasos 2 años trabajando con juicios orales. Entonces, como un sistema que se aprueba desde el 2008, estructuralmente no está preparado para que sus instituciones lo puedan ejecutar. Si entró en el 2008, empezó a hacer sus pininos legales al interior de la República en el 2016 como un sistema de juicios oral acusatorio, pues eso ¿qué nos dice? Una gran deficiencia en el que nos imponen internacionalmente un sistema penal acusatorio y nuestra estructura de la legalidad mexicana no está preparada, ni la sociedad está preparada para recibirlo o siquiera ejecutarlo, o cómo lo voy a entender para ejecutarlo. Entonces, pues ahí tenemos otro desfase temporal, porque
Nuestra sociedad quizá está en este momento, en este tiempo, y nuestro marco legal va aquí. O sea, no hay una compatibilidad entre cómo estamos funcionando dinámicamente como sociedad y cómo nuestras instituciones intentan alcanzar nuestras formas de relacionarnos. Eso también es un grave conflicto. Y bueno, otra cosa, o sea, hablando de esta parte del cómo el sistema, de cierta manera, trata de legislar sobre la violencia, creo que aquí hay una cuestión también que me llama mucho la atención, como del avance histórico a través del conflicto, que es esta parte de las revoluciones, ¿no? No hay revolución que no haya llevado de por sí o por medio de la violencia, ¿no? ¿Cómo era esa frase? Ningún oprimido ha dejado de ser oprimido por pedirlo por favor, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención algo que también por ahí encontré, que dice que los conflictos o las revoluciones y estas partes de las guerras y eso siempre son los de en medio convenciendo a los de abajo para que se madrien a los de arriba, ¿no? Por poner el caso más conocido, la Revolución Francesa, ¿no? ¿Quién fue quien la orquestó? Pues la burguesía. Y la burguesía que quería derrocar a los reyes y toda esta cuestión. Y a quien tuvo que impulsar a los de abajo. Entonces, siempre, o bueno, a mí me parece que muchas veces esos cambios o los cambios en el sistema a partir de la violencia surgen como una manera dialéctica de hacer historia. Digo, lo estoy pensando a lo mejor muy hacia el camino del marxismo y esta cuestión histórica, pero creo que siempre debe haber un interés del colectivo y creo que es cuando la violencia, la pregunta que teníamos por ahí en el aire, cuando la violencia se justifica es esa, ¿no? Cuando tiene que haber un cambio. Parece que toda la historia va girando a través de estos conflictos entre grupos que tienen diferentes intereses y que tienen que llevar esa pasividad a una actividad y gestar un cambio. Y creo que la parte de cuando ya se vuelve legislable o cuando ya hay una cuestión punitiva a través de la violencia, es cuando el Estado ya tiene una forma o cuando ya el Estado empieza a tener cierta firmeza como institución para poder proteger tanto a las personas que son parte del Estado y poder castigar a las personas de ese mismo Estado que quieren corromper ¿cómo le dicen? El acuerdo social. Entonces, una pregunta que se me ocurría también es esta parte ¿realmente podría existir una sociedad sin violencia? Digo, pensando fuera de estos dos casos que les dije de Nueva Guinea y de Kenia, ¿cuál sería utópicamente, vamos a ponernos acá a hablar utópicamente, cuáles creen que serían las bases o cuáles creen que serían puntos claves para poder vivir en una sociedad donde la violencia pudiera ser lo menos posible o de plano pudiera dejar de existir? No, pues fácil, que la sociedad no fuera humana. Sí. Listo, ármate una de Ok. cualquier cosa. No encuentro fallas lógicas. Gente, ya lo resolvimos, muchas gracias. Aquí se acaba el podcast. Ya me voy. Ya me voy, ya no sirve de nada. Sí, ya, se acabó. No, Olviden la última hora y media de plática. El pedo son los humanos. Muchas Ok. gracias, como siempre. Distinguirnos. No, es que creo que coincidimos todos en que es parte de la humanidad. La violencia está encadenada a nosotros a ella. No hay una parte en la historia en donde no haya existido la violencia, en que incluso, fíjate, yo creo que estas dos comunidades que nombraste tienen sus formas de violencia. ¿Okay? Seguramente. Porque también creo que decíamos hace ratito que creo que Sinaí dijo acerca de Naomi. No me acuerdo quién de las dos, pero decían que dependiendo de la época, es como tendríamos que ir, ¿sí, Naomi? Analizando qué es violento y qué es violento, ¿no? Entonces, habrá algunas comunidades que digan, no, es que nosotros no somos violentos, ¿no? Y si alguien es violento aquí, si alguien llega a ser violento, pues lo matamos y ya, ¿no? Bueno, que es una forma de ejercer violencia. Entonces, no creo. Es que mira, a lo mejor voy a ser muy Schopenhauer con lo que voy a decir,
Pero creo que quitarle la violencia al humano es deshumanizarlo. Sí, pues ya, aquí se acaba el podcast, muchachos. Muchas gracias, esto es el fin. ¡Música! ¡Aplausos! No, bueno, No, híjole. lo interesante de esto y lo interesante de cuestionarnos todos estos conceptos, cuestionarnos, pues estas situaciones que creemos que son inminentes a nuestra naturaleza, pues es precisamente para tratar de entender y tratar de proponer en nuestro momento histórico cuál es una de las mejores posibilidades o de los males el menor, ¿no? O sea, buscando nuevas estrategias a través del cuestionamiento. O sea, si la violencia es inminente a nuestra naturaleza humana, entonces, en nuestros momentos históricos, en nuestras etapas sociales, ¿cuáles pueden ser las mejores estrategias para que en ese momento tengamos una posible mejor convivencia, ¿no? Entonces, o sea, no se trata de solo desecharlo porque, es parte de nosotros, ya nos vamos a morir, todo es un fracaso. Pues no, hay que cuestionarnos y hay que cuestionar cómo convivimos. Tienes toda la razón, y yo creo que una de las cosas es, que es otro de los temas que ya habíamos tocado, Mike, es la sublimación de la violencia. Lo que iba a hablar, precisamente, sí. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos a la violencia como un deporte, estamos viendo una forma muy sublimada de lo que es la violencia, pero es violencia. Pues por eso hay fútbol cada fin de semana, ¿no? Porque si no, nos mataríamos en las calles. Y por ejemplo, el box es violencia pura, cualquiera de las artes marciales. El fútbol americano. El toreo, por ejemplo, ¿no? Hay gente que al toreo le llama arte, ¿ok? Hay gente que defiende y dice, no, es que esos animales fueron hechos para eso, para matarlos de manera violenta. ¿Ah? Sí, según tu humanidad, ¿ok? Sin embargo, creo que de alguna manera es más llevadero para las sociedades la sublimación de la violencia que la violencia descarnada. ¿Sí? Entonces, tal vez sería como un medio pacificador, reconciliador. Pues yo creo que... No el fin de la violencia, eso sí lo quiero aclarar, no el fin de la violencia. Pero yo creo que hay unos pasos antes, digo, voy a citar la clásica, pero ahí está la pirámide de Maslow, ¿no? Mientras haya gente que siga teniendo hambre, mientras haya gente que siga teniendo carencias, creo que no podemos dar ese paso como humanidad, como población. Mientras haya gente que tenga que todos los días meterse a trabajar 16 horas, subirse al camión. Es que un ejemplo para mí de la violencia sistémica es como te tienes que subir a una ruta de camión en hora pico. Así es la violencia como disfrazada, ¿no? Porque todos se van codeando, es como este cúmulo de cuerpos peleando entre sí todo el tiempo. O sal a la calle, también sal a la calle con falda o shorts. Bueno, no sé. Supongo que sí. Hombre, digo, es que yo no me voy a poner falda, pues. pero creo que todos estamos expuestos todo el tiempo a esa violencia y viene siendo esa parte que conecta con lo que hablábamos, ¿no? Esta parte de la violencia sistémica, el cómo se va generando. Y creo que mientras no podamos encontrar esa paz individual que cada quien tiene que tener, digo, el mero hecho de saber que vas a tener comida en la mesa y un techo donde dormir, creo que ya avanzaría mucho este problema social que tenemos actualmente, ¿no? Definitivamente, yo pienso que el hambre es la causa más dura de violencia. Si tú tienes hambre, y fíjate, todavía te la voy a poner más dolorosa. Si tú tienes hijos y tus hijos tienen hambre, puta, peor. Eres capaz de lo que sea, Sí. Entonces, si empezamos por esa parte como sociedad, vamos a tratar el hambre, ya no los grandes problemas sociales, que ese es uno de los grandes problemas sociales. Con solo ese punto, eliminas un porcentaje altísimo de las causas de violencia. Sí, pero yo creo que ahí la solución estaría dirigida a pequeños
la solución a pequeñas partes del problema, pues. O sea, creo que, como dice Teacher, Pero esta estás parte de hablando de más del resolver, 70% de la humanidad que pasa por sí, hambre sí, todos sí, los días. La sí, distribución de bienes. pero creo que, No, yo creo que no es algo tan pequeño, o sea, la solución del hambre es no algo digo que es, magnánime. no, pero O no sea, digo que sea pequeño el hambre, o sea, no me malentiendan, no digo que sea un tiene que ver problema con la pequeño. distribución de recursos. Sí, O sea, sí, aquí sí. no hay escasez, hay una mala distribución. Sí, Hay pero a lo que hablo es que creo que el tratar de resolver así como el gran problema siempre te va a meter en una confusión, porque se vuelve un nudo borgiano, en donde están nudos hechos con nudos, con nudos, con nudos, con nudos, y nadie lo puede desatar. Ese es el problema. Cuando tú piensas en cualquier problema social, digamos, pongamos el ejemplo de la criminalidad o la violencia. Dices, ok, ¿qué le falta a la sociedad para resolver esto? Bueno, que las instituciones sean más fuertes. ¿Cómo hacemos que las instituciones sean más fuertes? Pues tienen que ser más transparentes. ¿Cómo las hacemos más transparentes? Pues tenemos que darles más información a las personas. Ah, entonces, si les damos la información, ¿ya basta con eso? No, la persona tiene que estar interesada en enterarse de esa información. ¿Cómo causamos que esas personas estén interesadas en esa información? Ah, hay que apostarle a la educación. ¿Cómo le apostamos a la educación? Bueno, hay que apostarle también a que las familias puedan tener un desarrollo pleno. ¿Cómo hacemos que las familias tengan un desarrollo pleno? Pues tenemos que hacer que no sufran violencia. Entonces es como un círculo infinito que es... Problemas se pueden resolver muy fácil. Nada más lo que lo complica es que hay poquitas manos agarrando un montón de cosas y no las quieren soltar. Porque, o sea, todas las transnacionales, todos los políticos y las familias ricas como los Rothschild y demás, que tienen un montón de capital y no sueltan nada y que les beneficia que vivamos en estas dinámicas de hambre y pocas oportunidades, pero realmente pueden tener una solución fácil si no fuera por ese factor de que la distribución de riquezas está totalmente... Efecto mariposa. Sí, sí, sí. O sea, eso ¿Cómo le harías para redistribuirla? O sea, ¿cómo le vas a quitar algo o sea, sigue siendo violento, va a seguir viviendo violencia porque va a ser el conflicto entre dos grupos que quieren dos cosas diferentes y van a aquí ya estar chocando todo el tiempo. grupos. Aquí hablamos de globalidad. La distribución de la riqueza no es entre dos, o no es entre el país vecino o el estado vecino, no es entre Latinoamérica y Europa, no es entre Asia, es entre todo el mundo. O sea, es un sistema global que se rige bajo un Banco Mundial de la Riqueza, esencialmente controlada pues por las potencias, ¿no? Sí, Entonces, estoy de acuerdo con eso. el efecto mariposa llega hasta la escala de localidad ranchería. ¿Por qué? Porque hay un acaparamiento de la distribución de los recursos, de la distribución de la riqueza, de la distribución de mercado. O sea, si la gente del campo no tiene a quién vender o no se le está valorando su trabajo desde el campo y no pueden ir a vender a la ciudad de sus productos porque hay una transnacional enorme en la capital que dice yo voy a meter las verduras y las frutas y me vale madre que tú produzcas en tu territorio los mejores frutos y los mejores vegetales, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos coartada la función de las relaciones entre el campo y la ciudad internamente, pero que son una consecuencia de algo que va más allá a nivel internacional. Desigualdad como Y tal. sabes que, Omi, también está el asunto del precio, ¿no? Te lo voy a Sí. comprar, pero en tanto. Ah, entonces voy a tirar en la carretera la mitad de la producción para que se eleve el precio. Y entonces, Sí. por ejemplo, yo soy de Sinaloa y todos los años vemos en las carreteras tirados un montón de vegetales, montones de vegetales, porque el exceso hace que baje el precio. Entonces, y eso es una forma de violencia, ¿no? Claro. Tenemos una cantidad, si nosotros no desperdiciáramos los alimentos, el 20% de ese 60% con hambre estaría alimentado. Sí, es como Solo lo con que los pasa servicios. en McDonald's y estas cadenas, que todo lo que sobra lo tiran a la basura porque les sale más caro regalarlo que tirarlo, pues. Sí, claro, claro. Sí, Pero fíjese. Por ejemplo, estaba viendo Estados Unidos, Al final de cuentas, en Estados problemas... Unidos, Ay, ¿sí nos trabamos? el, No sé si nos el trabamos, 20, ¿nos sí, se escuchas? trabaron. A ver, en Estados Estamos Unidos, congeladas. ahí está, ahí ahí está, está. ahí está, ahí está. Ok, en Estados Unidos, solo Estados Unidos, el 20% de su producción agropecuaria termina en la basura. El 20%, ¿ok? Es altísimo. Entonces uno dice, bueno, pues es que, claro, es un país tan súper desarrollado
que eso le pasa. Pero resulta que en la India se desperdicia el 68% de la producción. 68%. Y el caso más extremo del planeta es China. China solo consume el 10% de lo que produce. El 90%. Es como absurdo eso. Pues no nos vayamos tan lejos. O sea, nosotros de ser el primer productor de maíz, pasamos a ser el primer importador de maíz. O sea, ¿cómo me explicas eso? Si éramos especialistas en maíz, ¿por qué tenemos que importar maíz? ¿Por qué si Zapopan era el huerto de Jalisco, era el huerto maicero de la ciudad de Guadalajara, era el proveedor de la ciudad de Guadalajara, de la capital, ya pasó a ser, de tener todos sus suelos ejidales con cultivos de maíz, ya pasó a ser un suelo inmobiliario? Entonces tenemos que comprar maíz de fuera. Ya no Y es tenemos. que es eso, ¿no? Pero además, si te dicen a ti, oye, siembra maíz o siembra agave, la gente va a elegir el agave. Exacto. El O agave, la amapola, o la amapola. agave y cualquier otra cosa que te rinda más, porque el maíz ya no te lo están pagando como debiera de ser, porque hay un maíz transgénico muchísimo más novedoso, barato, y pues te rinde más, ¿no? Entonces el campo pierde el valor cuando debería de ser tu principal fuente de pues a lo que le estás invirtiendo, porque es lo que te va a alimentar a tu población, y sin embargo no lo estás haciendo. Y esa también es una forma de violencia, ¿no? El tipo de alimentos que nos están dando, todo lo transgénico, al final de cuentas, miren, yo por ejemplo estaba viendo el asunto del, ¿cómo se llama esta cosa? Se usa mucho para hacer la soya, ¿ok? La soya. La soya todo el mundo la cree así como, no, es que la soya es muy sana y es muy buena porque en lugar de consumir tal cosa, consume los productos de soya. Pero en el mundo, ya solo el 5% de la soya no es transgénica. Solo el 5%. Entonces, ¿dónde puedes consumir, dónde puedes comprar soya buena sin tantos rollos químicos? Ni idea. Ni idea. Y si así nos seguimos con muchos productos, aquí lo que importa es producir utilidad. Vamos al capitalismo. Aquí lo que importa es la utilidad. No importa el ser humano, no importa la sociedad, no importa el hambre. Lo único que importa es de qué manera yo esta violencia la transformo en dinero. Punto. Aquí tengo un dato, ahí les va, ahorita que hablamos de la desigualdad y esta parte. En los últimos 2 años, la fortuna de las 13 personas más ricas de México aumentó 33.1 millones de dólares, al tiempo en que 5.4 millones de personas cayeron en la pobreza. Eso es el dato del 2021, ¿no? Y les va otro. Y esos son los ricos que sabemos, porque los verdaderos ricos... Ah, sí, no. Ahí les va, uno del que sí sabemos. Carlos Slim, el hombre más rico de México, se atendió por COVID-19 en un hospital público, sin contrariedad para encontrar cama. El 46% de los pacientes de ese mismo hospital murieron por la falta de acceso a equipo médico básico. O sea, datos duros así de cómo creemos que este tipo de cosas son normales y no lo son. Este libro está muy bueno, se lo recomiendo. No es normal, de Viri Ríos. Es un diagnóstico, una radiografía de las desigualdades en México. Y aquí ahorita que hablábamos de esta parte del maíz y eso, me hizo mucho clic con una sección de ese libro, en donde habla de una tortillería que empezó a vender, ¿no? Y empezó a irle muy bien. Entonces, las demás tortillerías no podían mejorar el precio porque perdían. Entonces, lo que hicieron fue hacer como un consejo de tortillerías, por decirlo así, y lo que hicieron fue bajar el precio para que tronara la otra y después de que tronara, volver a regular el precio. Entonces, es algo que pone aquí como ejemplo en el libro, pero lo que empieza a pasar es que esto se replica y se replica y se replica en diferentes aspectos de los negocios que hay en México. Es esta cuestión monopólica en la que vivimos y es la cuestión que termina derivando en la desigualdad y entonces termina derivando en pobreza y después eso se transforma en la mágica violencia, ¿no? Entonces se transforma en un aumento de suicidios. Claro. En las ciudades,
porque ya tienes un problema social psicológico enorme que no puedes controlar y entonces vienen las patologías, ¿no? Ya hablando de otra dimensión muy distinta a que no es tan material, que es más invisible y sigue siendo un medio de violencia que no podemos percibir, no podemos tocar, no podemos ver y que está ahí. Y a mí me sorprende, por ejemplo, en mi trabajo, que yo veo día a día todos, pues de todo tipo de eventos, desde los más crueles e irreales hasta las cosas más tontas, pero muchas de las cosas que a mí me han impactado es de que yo jamás había escuchado, por ejemplo, de niños menores de 10 años con intentos suicidas y últimamente el incremento del suicidio en niños, te estoy hablando de niños, el caso más cercano que he tenido es de un niño de 8 años, de una niña de 6 años que se suicidan en Guadalajara y yo digo, ¿cómo es posible o en qué contexto viven para que un niño de 8 años tenga deseos de ya no vivir? Yo estuve trabajando en eso, estuve trabajando precisamente en eso. Exacto. Entonces tú dices, ¿qué tan enferma está nuestra sociedad para que ya un niño de 8 años decida que no puede más? ¿O qué tiene que orillar a un niño a hacer un acto como ese? Creo que está relacionado con su incapacidad de resolver los problemas que él alcanza a ver. Si tienes 8 años, si alcanzas a ver problemas y no tienes una solución a los problemas, pues esta es la solución, ¿no? Y entonces a mí me viene a la mente también, o sea, independientemente de qué tan tóxico sea su contexto, porque a veces encontramos niños con esas patologías que no vienen de un contexto tan horrible, sino que simplemente no están acostumbrados a la frustración, porque Oh, tienen sí. todo y están sometidos a estímulos todo el tiempo, que entonces ya no le pueden tolerar ni un berrinche, la mamá no puede darle un manazo delante de la gente por hacer un berrinche y necesitan de todo y a fuerza le tienen que dar todo. Entonces también ha habido casos de un niño que solo porque se le negó un permiso o se le negó una hora de jugar PlayStation, ya se suicidó. Entonces, ¿qué tan tolerantes están siendo las nuevas generaciones también a la frustración? O sea, cómo todo está cambiando. Pues es que también tiene que ver con la desatención de los mismos padres, ¿no? O sea, yo veo cómo llegan y el niño está dando lata y toma el celular, toma la tablet. Entonces, el niño no necesita una tablet ni un celular, te necesita a ti. ¿Para qué lo tienes si no lo vas a atender, güey? O sea, eso se me hace a mí como muy irónico. Algo que yo notaba mucho cuando tenía este trabajo, trabajaba en una asociación de prevención del suicidio y de violencia autolesiva. Y lo que notaba como patrón en todos los casos que atendía ahí, fueron alrededor de 90 chamaquillos. Siempre había una cuestión de bullying en la escuela, falta de alimentación en casa y papá o mamá ausentes todo el tiempo. Pero no ausentes porque quisieran, sino ausentes porque tenían que ir a ganarse la papa, como quien dice, ¿no? Porque ya un Entonces, salario mínimo de uno no te alcanza y los dos tienen que chambear. Y sin y, y, embargo, pa- y parte de ese era el problema. todavía también de la familia feliz, papá, mamá, hijos, entonces hay que reproducirnos, aunque no tengamos una idea de cómo los vamos a mantener. Y nos sometemos a ese de que el amor me va a hacer sacar a mi familia adelante, pero todo el tiempo estás frustrado. Y Pero de lo que me di cuenta trabajando con chavitos que tenían esto, o chavitas que tenían esta ideación suicida, es que muchas veces, o sea, la estadística, pues así está, ¿no? Dice que el 95% de las intenciones suicidas son prevenibles. ¿Por qué? Porque la cuestión del suicidio está relacionada con una desesperación a problemas que probablemente tienen solución. Casi todos los que tienen una ideación se detendrían si encontraran una manera de empezar a paliar su problemática de vida. Creo que los casos contados en donde no hay ya más es este caso específico que le dicen suicidio colectivo no, suicidio filosófico, perdón, suicidio filosófico en donde ya el pensamiento, la actitud hacia la vida, la manera de apreciar tu entorno, tu contexto, a ti mismo, pierde un sentido completo y el suicidio es lo que le llaman suicidio filosófico, ¿no? Como tal. Pero creo que ahí la instancia del suicidio o la razón del suicidio, sobre todo en chicos de 8 años a 15 años, tiene que ver con que viven en un entorno familiar, a lo mejor en donde hay una carencia de amor o una carencia de atención, de cuidados, carencia económica, carencia de vivienda. Y súmale que llegan a una escuela, que eso era lo que le pasaba a mis chavitos, llegan a una escuela en donde son bulleados, donde son atacados, donde son ignorados, donde son maltratados por los profesores
Entonces, ¿qué te da como resultado? Pues un caldo de cultivo de un montón de agentes violentos que van a agarrar y van a someter al más débil, ¿no? Porque tú eres el más débil, voy a ir sobre ti para manifestar la violencia que yo sufro en mi casa ante alguien, ¿no? Para reproducirla. Es este mecanismo del aprendizaje vicario, en donde aprendo que mi manera de interactuar con el mundo tiene que ser violenta para sobrevivir, y entonces la activo frente a quien puedo dominar para yo poder sacar esta parte de violencia que sufro. Y lo que terminas dándote cuenta es cuando le hablas a los papás y les dices, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer una reunión para hablar de este problema que tienes en tu familia, con tu chavo, bla, bla, bla. No pueden, porque están trabajando. Entonces, tienes 30 papás ausentes y 2 que se presentan en una problemática de un salón de 50 alumnos. Y dices, ¿cómo le hacemos? Pues si la red de apoyo no está, si la manera de interactuar y de cambiar esto no se puede, ¿qué puedes hacer para que un chavito deje de autolesionarse, deje de tener ideación suicida? Y pues lo que nosotros ahí con los medios que teníamos hacíamos era, se diseñó un taller de desarrollo social en donde agarramos varias de las características de la OMS y de la ONU, de lo que tenía que entender un niño, y desarrollamos un programa en donde yo tenía desde clases de anti-bullying, en donde enseñábamos a los niños cómo defenderse ante el bullying, y partes como más esenciales o más básicas de cómo interpretar mis emociones, cómo notar mis pensamientos, cómo darme cuenta de las cosas nocivas que me pueden rodear, cómo... Era una especie de tratar de blindar a los niños contra un entorno abrasivo en el que vivían, que se llamaba el Cerro de la Reina en Tonalá, ¿sabes? O sea, era una cuestión en donde pues tenían un contexto que no les permitía salir, y aún así a mí me sorprendió mucho el ver que técnicamente todos encontraban un sentido. Desde el más serio y el más mudo, en cuanto sentía estos 15 minutos en donde yo me sentaba con él a platicar y podía decir las cosas que tenía que decir sin miedo a ser juzgado, eso ya les daba una herramienta de decir, oye, mi opinión vale, quien soy vale, quien quiero ser o como me quiero expresar, tiene un sentido, por lo menos para este güey que viene a lo mejor 1 o 2 veces a la semana, pero ya es alguien, ¿sabes? Y algo que tocábamos antes de este podcast, que hablábamos ahí topándonos en el café el teacher y yo, fue este caso de los casos de los disparos y de los asesinatos en masa en las escuelas de Estados Unidos, cuando le echan la culpa a Marilyn Manson y que le dicen, oye, ¿tú qué piensas de que escuchaban tú qué hubieras hecho? ¿Qué piensas de que escuchaban tu música y eso? ¿Tú qué les hubieras dicho? Y dice, yo no les hubiera dicho nada, yo los hubiera escuchado, ¿no? Creo que ahí es donde está la problemática. Mucha de la violencia o mucho de las cosas peores que pueden pasar vienen de que esas personas no se sienten escuchadas o tienen un vacío ahí emocional, una cuestión de carencia que se manifiesta a través del no, como dice esta frase, ¿no? Aquel niño que no es protegido por la tribu regresará a la aldea y la quemará, ¿no? Creo que eso es lo que estamos viendo ahorita en el mundo. Pero como ven, si vamos ya cerrando, porque estoy viendo aquí que tenemos ya 2 horas con 9 minutos de grabación, como siempre. Y Fíjate estaría que chido. yo quería decir una frase antes de terminar, porque una de las violencias más se han visibilizado más en los últimos años es la violencia sobre la mujer. ¿Sí? Es un punto que en realidad no tocamos bien a bien, porque es verdad que cuando tienes a un ser que tiene menos, de manera general, menos aptitudes físicas de fuerza, es como más fácil dominarlo, ¿ok? Entonces, esto se ha dado históricamente. Esto no es ninguna novedad de que la mujer sea violentada por el hombre. Alguien un día alegaba conmigo acerca de este tema y decía, pues sí, pero nos matan más a los hombres que a las mujeres. ¿Sí? Nada más que los asesinos regularmente somos hombres, tanto de mujeres como de hombres. ¿Eh? En la media, sumando tanto los hombres como mujeres, el 72% de los asesinos somos hombres. Entonces sí es mucho más notorio, ¿no? Pero creo que uno de los grandes miedos que hacen de violente
caso, pues a la mujer, porque es de quien estoy hablando, pero también aquí cabe cualquier persona a quien el violentador considere débil, ¿ah? Está relacionado con esto que dice el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. ¿De quién es esa Ok. frase? No tengo idea, pero me encantó. A mí me hace mucho clic con esta parte de los estudios que se han hecho en primates, en donde sí hay guerra entre primates y lo que termina pasando es que matan a los hombres y a las mujeres se las quedan, ¿no? Las usan como parte de la manada. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, el de este ejército, este batallón de mujeres en Rusia, en la Rusia soviética, en donde realmente era uno de los batallones más temidos, porque ellas, a sabiendas de que si eran apresadas por el enemigo iban a sufrir torturas inimaginables, preferían la muerte. Entonces, no podías hacer que parara el fuego nunca, a menos de que las mataras. Entonces, sí hay una cuestión ahí en donde, pues desde la misma o desde la propia naturaleza, pues ¿para qué chingados te sirve tener a un vato o apresar a un vato que nada más te va a quitar tu comida? Entonces creo que por eso también hay más asesinos hombres que asesinan a hombres y a la vez hay asesinos hombres que matan a las mujeres por esta cuestión de dominación. Y digo, sin meterme en tanto ese rollo que pues nos daríamos aquí otras 5 horas, creo que también es una cuestión de, bueno, lo que yo veo en los machirulos que por ahí conozco es que tienen un miedo impresionante a perder como esta Eh, posición que no sé, a mí hasta, ya no me quiero ni meter a cuestionar eso. Nos congelamos, no escuchamos qué dijiste. ¿Qué dijiste después de machirulos? Nos Que, perdimos, machirulos. que cuando empiezan con esta onda de hablar del por qué la mujer está teniendo la misma igualdad y todo este rollo, de lo que te das cuenta es que detrás de eso se esconde un gran miedo a perder esa posición que creen que tienen, ¿sabes? Es, Privilegio. es el llamado privilegio, ¿no? Pero creo que tiene que ver también con, híjole, sobre todo en México, que vivimos de cierta forma, aunque está el patriarcado, México es un matriarcado. En México, o sea, lo que hablábamos también fuera del aire, el teacher y yo, era esta parte de cómo el mexicano, sea ateo o no sea ateo, crea o no crea, tiene como una imagen sagrada a la Virgen de Guadalupe, o por lo menos sabe el contexto de lo que representa para todo el país, ¿no? Y ahí es donde creo que viene el conflicto interior del hombre al hablar de este tema. Y cuando, sobre todo cuando son estos machirulos de los que hablamos, estos eh, especímenes que todavía no aceptan la igualdad o que necesitamos una igualdad para tener una mejor sociedad, creo que tiene que ver con este mismo miedo, el miedo del sentir que van a ser oprimidos si el otro tiene las mismas capacidades o los mismos privilegios que él mismo puede tener, ¿no? Creo que por ahí va ese miedo y creo que por eso, al momento de lo que hablábamos hace ratito, esta legislación sobre la violencia hacia la mujer genera más violencia, porque al fin y al cabo es miedo. Lo que hay en el fondo de que ejerce la violencia es un terror al recibir la misma violencia que él ejerce. O creo que por ahí va, pues, es por lo menos la teoría que por ahí me suena a mí. Me recordó el caso de una señora, bueno, no sé si se dieron cuenta de la noticia, de una señora que le daban sentencia de 45 años por haber asesinado a su esposo, que la golpeaba y la violentaba y aparte, bueno, ella se dio cuenta que había violado a su hija, ¿no? Entonces, en el momento en el que ella se da cuenta que llegó a tal extremo, lo acribilla, o sea, el hombre murió de más de no sé cuántas acuchilladas que le dio la señora. Y la querían condenar a 45 años y fue todo un caso, o sea, todo un juicio porque pues ella lo argumentó como en defensa propia, o sea, yo cómo voy a seguir. Quedó libre, ¿verdad? Quedó libre al final y se tomó como en defensa propia.
dado todo el contexto, o sea, tuvieron que estudiar todos los elementos para por qué le vas a dar 45 años a una persona que simplemente se liberó de una opresión de un que no verdugo. quizá y su único medio para poder ella sentir esa libertad era acabando con él. Es que ahí es donde la violencia se justifica. Es como el otro caso, ¿no? La violencia también es liberadora. Había un caso que me impactó mucho ver alguna vez que lo vimos que lo vi en la carrera, el de esta señora que dice, pues le moché las patas para que cupiera en la bolsa, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención la reacción cuando le dicen, oye, ¿y tú cómo te sientes? Y dice, ay, bien, tranquila. Y dices, no mames, pero acabas de matar a alguien. O sea, ¿qué tipo de cabrón era este güey? Para que se sintiera tan bien, sabiendo que ya estaba apresada, sabiendo que iba a pasar por un proceso judicial, para decir, ay, tranquila, liberada. No mames, dices, güey. Ese caso del que estás hablando también está relacionado con una violación de la hija. Y aparte... El que mencionas fue otro de hace algunos años, que también fue una... Sí, ¿no? Creo que el que menciona... Sí, que le dio algo para que se durmiera y ya Ajá. Y que le puso algo en el jugo y que no se moría, que lo agarró a martillazos y después que no cabía en la bolsa, entonces le tuvo que mochar las patas y aventó las patas por un lado y el cuerpo en otro lado. Fíjense en una cosa, esa historia la recordamos por lo chistosa que es. No, yo personalmente no se me hizo chistoso. No, a lo mejor a ti no, pero toda la gente lo agarraba como broma. Sí, la frase, ¿no? Y le moché las patas. O sea, la violencia la sacas del contexto, te quedas con las partes chistosas y son las que socialmente se repetían, era con lo que se hacían memes, era con lo que nos decíamos, agua con el agua de, creo que de Guanábana era la que le hizo. De guayaba. Aguas con el agua de guayaba. Era tango guayaba, tan patrocínanos. ¿Sí? O sea, todo este asunto es lo que mencionaste hace rato, Mike, que es lo que consideramos no legal, pero sí un sentido de justicia social y de venganza, ¿no? No es que sirva, ya con eso se va a acabar. No, pero son esos pequeños atisbos de no todo está perdido. Yo vengo a entregar mi corazón. Qué bonito, ¿verdad? Yo lo voy a hacer como el expresidente. Pero ahí, bueno. La frase es de Eduardo Galeano. Chulada de cabrón. Sí, cómo no. Bueno, pues, ¿qué les parece si, pues ahora sí, digo, sé que quedaron muchas cosas en el tintero, yo tengo aquí un chingo de notas que ya ni pudimos hablar, no sé, yo creo que también ustedes. Yo no pero dije que tenía... Bueno, pero bueno, pues yo creo que sería lo mejor cerrar. ¿Quién quiere empezar con dar una conclusión a todo lo que hablamos, lo que más les llamó la atención, algo que pensaron nuevo, no sé? Yo me quiero quedar con esta frase de para poder entender las violencias o la violencia hay que estudiarla desde su momento y su contexto histórico para poder desde ahí tener una perspectiva y no desde nuestra posición, ¿no? Sino poder también desfasarnos en tiempo y espacio y podernos situar qué tipo de violencia queremos entender y por qué, en dónde está, entre quiénes se lleva a cabo y en qué momento histórico desde qué momento histórico lo estamos entendiendo. Es como lo único. La violencia no quiero dejarla como con una definición fija y estática, sino que puede ser una definición cambiante y relativa de acuerdo al lugar y al momento. Yo quiero decir que si bien no hay una definición como tal de lo que es violencia, una definición única, es claro que quien la sufre, quien la padece, duele. Es la parte innegable de la violencia. Quien la padece duele. Ok. ¿Algo más? ¿Nada más? Sí, nada más, cortito. Y que nos tenemos que extinguir. Esa sería la otra, ¿no? Para que fatalismo. Sí, así es. ¿Sabes qué nos caería bien una extinción?
Sí. No, además, Ok. bueno, todo el mundo sabemos, ¿no? Que si hay algo que le caería bien en nuestro planeta es la falta de La humanos. extinción. Sí, la plaga. Imagínate qué bonito sería este planeta. No habría quien gozara de ella, pero estaría bien bonito, eso sí. Bueno, seguramente quien lanzó el virus del COVID pensaba lo mismo que usted y dijo, vamos a extinguirnos. Ahí les va. Y volvemos a la violencia legitimada. Pero No, curiosamente, pero imagínate, la Tierra sin seres humanos bien podría ser un destino para viajeros intergalácticos, ¿no? Bueno, es que yo- la naturaleza es violenta. Es Cada- oscura. O sea, la yo- naturaleza en sí misma es violenta. Solamente hicieron, nosotros la sufrimos porque la vemos desde nuestra parte mártir humana. Claro, Pero claro. la violencia sigue, la naturaleza sigue teniendo su mismo funcionamiento. Van a seguir habiendo ciclones, sismos, tsunamis. me hicieron pensar en una frase que por ahí escuché, que es el de, ¿por qué la Tierra, si lo que más tiene es pendejos, se llama Tierra? ¿Y cómo No, se creo debería que... llamar? A ver, ¿Cómo? otra vez, no ¿Cómo se entendí. debería llamar? Pendejo, ¿no? Pues ¿por qué la Tierra se llama Tierra si lo que más tiene son pendejos? ¿No? Esa es la frase. Pero Creo lo que por ahí va lo de la extinción. pues. Debería de La Tierra llamar. se llama Tierra si lo que más tiene es agua, también dicen, ¿no? Ajá. Yo digo que lo que más tiene son pendejos. Si en sus pendejos, imagínate en la ajena. Si en su tierra son pendejos, imagínate en la ajena. Sí, no, claro. Todos lo somos en algún momento. Pero Bueno, bueno. Es lo continuemos con las chistoso, ¿no? conclusiones. Siempre decimos, hay muchos pendejos y nunca decimos sabemos muchos pendejos. No, yo creo que vemos, yo lo he sido, me reconozco como uno. Qué bueno, porque sí. Solo que yo no soy de sangre azul, ¿sabes? No, no, El pero pendejo de sangre está bien. azul que es hijo de pendejos y nieto de pendejos, eso no, soy yo. No, pero está bien que lo aceptes porque queríamos hablar contigo al respecto. Este realmente es un podcast, es una intervención. Es una intervención. Oigan, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por la invitación. Un placer escucharlos, oír opiniones diversas, también las coincidencias, ¿no? Y pues falta el cierre de Naomi. ¿Y el Y el- tuyo? yo al final, bueno, yo nomás yo no quiero irme largo, ya hablamos mucho. Solo aquí tengo una frase que rescaté dentro de lo que investigué para el tema, que me gustó, creo que se me hace buena para concluir, que dice así, es del libro de Hannah Arendt, sobre la violencia, y dice, la práctica de la violencia, como toda acción, cambia el mundo, pero el cambio más probable originará un mundo más violento. Súper fatalista como siempre, Mike. Si ya me conoces, ¿para qué me invitas? El Yo cambio iba a más decir algo bien probable. bonito. A ver, No, reconfórtame la existencia. Cierra bien. Mira, ahora cierra tú con algo muy positivo y feliz, porque Un poco de sí. azúcar. Regrésanos la luz. No, azúcar, flores y muchos colores. o sea, sí creo que mientras existan los hombres va a existir la violencia porque es natural a nosotros y Y las pueden haber mujeres no. hombres y mujeres. Estoy hablando Bueno, de la especie humana. es que hay que ser inclusivos. La humanidad. Mientras existan los humanos, Ahora está inclusives. para no ser violentos, Así, no. o sea, va a haber violencia en mayor o menor grado, ¿no? Desde los gritos que le echas a tu hermana hasta el crimen más violento, ¿no? Hasta la basura que no se para. Ajá. O que le pusieron que tiene gluten tu pizza y esas cosas, bueno, ya. Pero creo que hay que ver esto como de forma multidimensional, ¿no? Que es un poco lo que se mencionaba al inicio, que era como entender el contexto, lo que hay detrás, qué llevó a esa persona a actuar así, qué genera en la sociedad ciertos actos. O sea, es una cadena que hay que ir siguiendo y pues nos va a llevar a muchísimos eslabones, ¿no? Entonces no se puede generalizar ni esencializar la violencia porque es complejísima y se tiene que atender desde diferentes disciplinas, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que pueden mitigarla un poco es crear esos espacios, ¿no? Sean espacios artísticos, sean espacios
de atención psicológica, de como simplemente escuchar o brindar un lugar donde las personas puedan hablar y liberarse un poco de su carga. Creo que ese tipo de iniciativas por compartir y querer como hacer un cambio, que no hay cambios chiquitos realmente, pero eso puede contribuir, creo yo, al mejoramiento de nuestra sociedad, ¿no? La violencia no va a acabar, pero podemos aprender a vivir pues más en paz y de formas menos agresivas. Si cada uno se mira hacia adentro y también aprende a empatizar, ¿no? Y a tratar de entender qué viene detrás de esa persona y no juzgar, ¿no? Pero sí, o sea, nos podemos ampliar más, pero a grosso modo creo que concluyo con eso. Me hiciste pensar en algo ya no tan pesimista. Ay, por favor, dilo. Porque por ahí estaba un día discutiendo de esto y de cómo nos enseñan actualmente que el valor más esencial con el otro es la tolerancia, ¿no? El tolerar. Y yo creo que deberíamos de cambiar esa palabra por respeto, porque no es lo mismo tolerar a alguien que respetar a alguien. Y creo que por ahí, desde la terminología, sí cambiaría mucho el sentido de las acciones que practicamos hacia el otro. Si yo en vez de tolerarte respeto que seas lo que quieres ser, así quieras ser un delfín, un zorro o lo que sea, creo que ya podemos construir otro tipo de sociedad. En cambio, si yo... Quería poderme sentir diferente, ahora quiero ser un pez. Sí, pues está bien, digo, la única cuestión con ese problema que estamos surgiendo ahorita de las identidades y todo eso, creo que tiene que ver con la parte legislativa, que ya es otro tema completamente. Creo que también por ahí lo tocamos, ¿no, teacher? Esta parte de que cuando el gobierno o el sistema o el Estado trata de legislar sobre tu identidad, sobre lo que quieres, sobre lo que no quieres, ya se vuelve otro tema muy diferente de lo que podemos resolver aquí en corto. Y creo que el respeto es eso, pues, o sea, debemos de aprender a entender que pues somos un montón de gente que ve la vida desde lo que le toca vivir y el respetar al otro, no queriendo que sea como nosotros, porque el tratar de convencer a alguien que sea como nosotros es creo que se llama violencia, o le podríamos decir violencia moral o violencia espiritual. Uno no tiene que andar convenciendo a la gente, creo que más bien tenemos que empezar a llegar a esta parte en donde pues, cada quien puede vivir como quiera mientras haya una circunstancia, una instancia de respeto, ¿no? No tolerancia, porque tolerar puede llevar al desagrado. Te tolero, pero me desagradas. Y el respeto es... Mike, nada más déjame te digo una cosa. Ay, Dios. La palabra tolerar, que muchas veces la entendemos así como... te tolero, ¿eh? En realidad, el primer tolerante en la historia fue el Atlas. Él toleraba a la tierra encima de su cuerpo. Y eso significa no dejar que caiga. Tolerar a alguien es no dejar que se caiga. Yo aquí te abrazo y te sostengo. Ese es el aguante que lleva la palabra tolerar. No es como, ay, pues te tolero, pero no me caes bien. No, te tolero porque no te voy a dejar que te caigas. Aquí hay brazos para sostener. El soporte. Literalmente. Exactamente. De hecho, la palabra soportar es eso, soy tu soporte, ¿no? El te deja caer. Y también tiene esta connotación como de, pues no me encanta, pero... Ajá, es que creo que esa es la connotación con la que el común entendemos la palabra del tolerar al otro. Creo que si le cambiaran esta parte de la connotación, tal vez tendría más sentido el estar hablando desde ese aspecto, ¿no? Desde ese punto de vista. No tolerar en el sentido de, pues, aguanto que seas como seas y que estés ahí al lado y que me estorbes, ¿no? Sino como esta parte, ¿no? El soporto lo que eres, en la cuestión de apoyo lo que eres, en la cuestión de respeto lo que eres. Y creo que eso ya lleva a un valor que es todavía más grande, que es la compasión, ¿no? El entender que el otro también sufre de violencia, el otro también necesita cosas como yo las necesito, necesita su espacio como yo lo necesito. Y creo que si eso lo empezamos a pensar en cosas tan ridículas como es el tráfico, todo sería mejor. Simplemente, así. Hay que empezar por ahí. De poner una direccional, el seguir el paso, eso cambiaría muchas cosas, pues. Sí. Creo que para mí el tráfico a lo mejor suena muy ridículo, pero para mí representa mucho la sociedad en la que vivimos. Es porque es esta individuación a través de una cápsula de metal con cristales
en donde trato de alejarme lo más posible del otro y trato de estorbarme lo menos posible con el otro, en vez de querer tolerar al otro, en vez de querer respetar al otro, en vez de tener un pensamiento hacia el otro. Creo que por eso ni siquiera la gente a veces es capaz de poner una direccional, porque no tenemos esa consideración externa por el otro. Por la otra edad, sí. Te lo digo yo que a veces ando en bici y Eso es peor todavía, pobres los que hacen en bici. Uno tiene que leer mentes ahora, sí. Sí, creo que por ahí va, pues. Y bueno, si no hay nada más, ¿algo más? ¿No? Quejas, sugerencias, comentarios, mentadas de madre que quieran proferir ante mí, ante las personas o ante alguien más. No, nada de violencias. Bueno. No. Bueno, No, pues muchas... ¿Perdón? gracias por el espacio Ay, y estuvo muy divertido compartir esto con ustedes. No lo había experimentado antes y pues gracias. no, pues gracias por aceptarnos la invitación. Gracias por hacer ahí el esfuerzo de estar aquí un sábado en la noche grabando. Probablemente esto salga el miércoles, jueves, por ahí de la siguiente semana. Trataré de darle trabajo rápido a la edición. Y pues esperamos invitarlos en algún otro en donde el tema pueda prestarse a lo que saben, a lo que manejan. Por ahí, Naomi y yo hemos estado hablando de varios temas y creo que por ahí uno que hay es el de la literatura o la poesía, entonces tal vez podríamos invitar al teacher. Y no sé si de repente cayéramos en alguna otra cuestión. A mí me interesa mucho esa parte de la geografía, sobre todo en la parte de la geopolítica. Eso se me hace súper interesante, entonces estaría muy chido armar algo así, invitarte a ti también, Sinaí, para seguir hablando de esto y ver qué puede salir de ahí. Digo, es una manera de pasar un sábado tomando café y cotorreando con gente, ¿no? Fíjate que a mí me pasa algo con los geógrafos. Ándale. Me caen mal. No conozco. No, No hay yo geografía. los pocos geógrafos, porque yo creo que son bien poquitos los que estudian geografía, Es una como pero de los las pocos que he conocido en mi vida, me he dado cuenta que son como multidisciplinarios. Como que les gustan muchas cosas, como que saben muchas cosas, como que le entran a muchas cosas. Está bien interesante ese rollo, ¿eh? Bien Sí, interesante. estaría chido armar algo por ahí, la neta, para aprovechar eso que tal vez tú sabes y nosotros no tenemos ni idea que anda por ahí rondando, pues. Sí. ahí detallar de qué podemos platicar, de todo. Pues ya platicaremos fuera del aire, ¿no? Pues muchas gracias a Teacher, muchas gracias por estar aquí. Sinaí, muchas gracias. Naomi, un gusto como siempre. Y pues nos despedimos, tercer episodio. Probablemente va a salir en 2 partes, porque sí nos pasamos del tiempo otra vez. Y pues nos veremos pronto, esperemos que más pronto que la última vez. Muchas gracias. No olviden darle like, suscribir y todas esas cosas, campanita, bla, 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 compartan, todo eso que todos dicen. Estaría muy chido si lo hacen. Si no, también está bien, los tolero. Muchas gracias. No quiero ser violento ya, no voy a ser violento. Y pues voy a parar la grabación en este momento. Hasta pronto. El barrio te soporta, Mike. Siempre. Ya está.